Jorge Mario Bergoglio era un hombre universal, ¿no? Con las resistencias que puede tener cualquier líder y con los amores y desamores que puede tener cualquier líder. Para nosotros los católicos, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, Papa Francisco, fue un hombre de una talla excepcional. Cuando hablo de tallas, estoy hablando de medidas, estoy hablando de no solamente su calidad personal, su inteligencia, su integridad, su transparencia, sino sobre todo valores que van desde la cercanía al pueblo católico hasta la tolerancia que estaba fundada en el amor, ¿no? Lo han definido, Julio César, como el Papa de la Misericordia. ¿Qué significa también eso? Lo que pasa es que uno de los atributos más interesantes que puede haber es ser misericordioso, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos para los que tenemos un credo religioso, lo tenemos en Dios, ¿no? La misericordia, la cercanía a pesar de lo que tengas, miserias o virtudes, ¿no? Cuando el Papa Francisco invita a la iglesia, a una iglesia en salida, hace que haya movimiento, que muchas veces en la iglesia, a lo largo de sus 2000 años, ha sido difícil movilizar, porque siempre se ha conocido de que en la iglesia es más fácil esperar que movilizar a los cristianos, a los católicos. Vos decías ahorita, citabas algo que al principio me parecía anecdótico cuando decía tenemos que tener olor a oveja, siempre pensando de que la oveja somos todos, ¿no? Además, tomando de los evangelios el papel que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue a buscar la oveja perdida, la trajo en sus hombros y dejó las 99, ¿no? Uh-huh. Entonces él como que extracta, como que saca esas figuras literarias de un valor espiritual profundo. Sí. Julio, dos papas han visitado Bolivia. El Papa Juan Pablo II en el 87, quizás más ciudades. Era un papa viajero, en todo caso, el Papa Juan Pablo II, cada uno con sus características. El Papa Francisco lo hizo durante 3 días casi, y hizo 47 viajes más o menos, por decir. La visita a Bolivia se da en un contexto interesante, importante. Estaba Evo Morales como presidente. Hay quienes dicen que fue un espaldarazo a Evo su visita, y otros, pues no, es simplemente una misión pastoral. Pero ahí en la misma visita a Bolivia, él expresó su apoyo a la demanda marítima prácticamente de Bolivia. Pero además, él pidió perdón por cualquier abuso que haya cometido la Iglesia Católica, en este caso, con en ese momento el mundo indígena, ¿no? De los comienzos de este territorio boliviano, ¿no? Fueron 2 mensajes que calaron muy profundamente a nivel, diríamos, entre comillas, político, no partidario. Sin duda. Vos sabés que la conferencia episcopal me honró con designarme vocero de la visita del Papa. Estuvimos haciendo los tours mediáticos, anunciando su llegada, organizando a los colegas periodistas en ese momento, cuando llegó el avión de la Italia. Todavía la Italia volaba en los cielos del mundo con la bandera italiana, y fue un complejísimo encuentro porque habían muchas cosas metidas dentro, pero todas las cosas negativas fueron superadas por ese, vuelvo a hablar de tallas y tamaños, ¿no? Por la inmensidad que traía el Papa Francisco. Yo tuve el placer de conocerlo y estrechar su mano en el aeropuerto. Fue el primer momento en que lo conocí, y te soy honesto, invadido por las emociones, ¿no? Claro. No podías. Una de las cosas interesantísimas, ya paso al campo de la anécdota, sí, que me imagino que te interesa, claro, también, es que no había forma de no conmoverse. Yo como embajador en su momento he visto pasar mucha gente
ateos, confesos, militantes en el ateísmo, que se acercaban con mucho respeto y que salían conmovidos, ¿no? No solamente por la palabra del Santo Padre, sino por la entereza, ¿no? He visto ateos de izquierda y ateos de derecha, porque los hay de uno y del otro lado. Es el ser humano en realidad, ¿no? Más allá de su pensamiento político. Pero cuando tomaban contacto con él, había algo que estaba detrás de él que era impresionante. Yo tengo una explicación, pero lo mío es teológico, así que no sé si le interese mucho a la gente, pero yo sé que era el Espíritu Santo, ¿no? Que lo inspiraba, definitivamente. Y te digo porque he tenido largas conversaciones con Jorge Mario Bergoglio como papa. ¿Han sido conversaciones personales así? Muy. ¿De cuántos tiempos? Varias largas conversaciones, la más larga, por ejemplo, Julio. ¿Y de qué hablaban, si se puede saber? ¿Cómo no? Sí, porque la conversación más larga que tuve fue después que me nombró jefe de la Oficina Pontificia para América Latina. Sí. Yo sé que en este momento la etiqueta es ex embajador y no es que la rechace, la acepto, eso fui. Pero la relación más cercana, y te lo digo con mucha honestidad intelectual, fue el compartir con el Papa Francisco el cargo de jefe, porque él me nombró personalmente. Vos sabés que estos nombramientos en el Vaticano son bastante sui generis. Él nombra y te entregan un documento que lo tenés para toda tu vida, porque es una carta que él te dirige y que la firma Pietro Parolin, el secretario de Estado. Y me preguntabas en cuánto tiempo. 45 minutos. En ese momento de la designación. Sí. Es que se da en un contexto muy particular. Entrábamos en pandemia. Vos sabés muy bien que Italia, como periodista, sabés perfectamente que Italia fue la más golpeada. La más golpeada, sí. Hola. Veíamos las imágenes de los camiones. Hola. Sí, perdón, se nos filtró un poquito la voz de nuestro próximo invitado, pero sigamos, Julio. Bueno, no, te decía que se veían las imágenes de los camiones que llegaban con los muertos y todo eso, precisamente del norte italiano, donde la pandemia ingresó a toda Europa. Y cuando el Papa me hace la llamada a través de su secretario, Gonzalo Emilius, me llama un domingo, me cita, y ahí es donde me reúno con él. Sí. Y ahí en esa reunión fueron 40 minutos. ¿Y qué 45. Fue lo que más te impactó de lo que te dijo el Papa, Julio? De esos 45 minutos. Su honestidad intelectual, que es de la que te estoy hablando. Su transparencia. Su locuacidad. Sí, porque seguro. También es un hablador, era un hablador, pero compulsivo en el buen sentido de la palabra. Y un hombre muy abierto. ¿Te encargó algo particularmente? ¿Hablaron de Bolivia también alguna vez? ¿Cómo no? Sí. Su tema central, después de todo, era ¿cómo está tu país? Ajá. Y no te lo que te estoy comentando no es de la faceta de embajador, porque ahí hay protocolos y hay distancias normales, digamos, ¿no? Hay cordialidad, hay cercanía, hay conversaciones con él, pero no de la calidad de las que tuve después cuando estuve como jefe de la Oficina Pontificia para América Latina, porque enfrentábamos la pandemia y la gran pregunta era decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Julio César? Estamos en pandemia, ¿qué hacemos en Latinoamérica? Porque el papel del jefe de la Oficina Pontificia para América Latina es hacer de bisagra entre el Papa y las conferencias episcopales, ¿no? Sí. Ahí estaba el CELAM, por ejemplo, un organismo de una organización, valga la redundancia, muy, muy exquisita, muy bien trabajada, porque el CELAM aglutina a todas las conferencias episcopales de América Latina, ¿no? Sí. Y es una experiencia interesantísima la que se vive ahí adentro. ¿De Bolivia algún tema particularmente que él le interesaba hablar más o le preocupaba? Pobreza. ¿Pobreza? Sí. Sí, la pobreza. Pobreza. Siempre me comentaba las anécdotas que tenía con los bolivianos en Buenos Aires. El conurbano de Buenos Aires es inmenso, es grande. Y
los migrantes en Argentina, los bolivianos migrantes como paraguayos y todo eso, llevaban a su país en el corazón, ¿no? Y en su cultura. Claro. Papa Francisco me hablaba muchísimo de las advocaciones marianas bolivianas, me habló de la Virgen de Urcupiña, me habló de la Virgen de Copacabana y la Virgen de Cotoca, pero como si conociera las advocaciones de memoria, ¿no? Cuando en su momento la Embajada de Bolivia ante el Vaticano entroniza a la Virgen de Copacabana en los Jardines Vaticanos, él lo supo y me expresó su alegría, digamos, muy contento de que esté así. Vamos a ver si está nuestro siguiente invitado para seguir conversando con Julio César, porque además de embajador es periodista y nos va a tratar de ayudar a conducir también esto que implica básicamente ocuparnos del Papa, que es el tema del momento a nivel mundial. Monseñor Giovanni Arana está con nosotros, es de la Conferencia Episcopal, autoridad de la Conferencia Episcopal. Monseñor, buenas tardes, gracias por este contacto. Bueno, la Conferencia Episcopal ha expresado, por supuesto, ya el dolor que embarga al mundo católico. Monseñor, ¿cuáles son las actividades que prevé realizar la Conferencia Episcopal relacionadas ya con la despedida, los funerales del propio Papa aquí dentro de Bolivia? Buenas tardes, Sofía, a todos que nos escuchan y ven. Sí, evidentemente ya nosotros hemos hecho un comunicado dando a conocer nuestra condolencia también a todo el mundo católico por la muerte del Papa Francisco, una muerte que nos causa dolor, como es natural cuando un ser, un pariente, un ser querido, como es el caso del Papa Francisco, parte a la casa de Dios. Sin embargo, nos anima también la promesa de la resurrección. Es interesante y creo que son cosas de Dios, si no las entendemos, que el Papa Francisco parte a la casa de Dios un lunes, dentro de la octava de Pascua, un lunes que nosotros lo conocemos como el lunes de los ángeles. Entonces, este signo también creo que nos debe animar a todos, dar confianza para enfrentar estos momentos. Como Conferencia Episcopal estamos atentos a todo lo que nos venga como comunicados. Un comunicado que quisiera hacer es que la Nunciatura Apostólica nos ha mandado una carta donde dice que el día de hoy, bueno, ya pasó, pero mañana también, de 10 de la mañana a 11 en la ciudad de La Paz, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la ciudad de La Paz, en la Nunciatura, se va a abrir un libro para toda la gente que quiera ir y dejar estas condolencias al Papa Francisco, creo que un poco también en su espíritu, ¿no? Porque él siempre ha querido estar cercano a la gente. Sí, monseñor, justamente estamos también aquí conversando con el ex embajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, que además en su momento fue elegido como jefe de misión del Papa, nos está recordando, y él nos hacía mención de esto, ¿no? Mañana Julio César va a ir, ¿no? A La Paz. Julio César, si lo puede saludar al monseñor, está aquí en directo en esta conversación. Adelante. Querido monseñor, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, tuvimos la suerte de, juntamente con él, preparar la visita del Papa Francisco. Correcto, tengo mis mejores recuerdos, querido monseñor, de todo lo que se hizo en esa oportunidad. En la Conferencia Episcopal, los obispos trabajaron durísimo. Recuerdo muy bien su labor y la labor del entonces presidente de la Conferencia Episcopal y también del monseñor Pessoa, que estaba a cargo de la comunicación. Él era mi jefe directo y me tocaba coordinar todo. Pero realmente sé, monseñor, que compartimos la alegría de haber recibido al Santo Padre en Bolivia con los objetivos cumplidos, ¿no? Ese objetivo pastoral de acercamiento del Santo Padre a los bolivianos que se mantuvo en la memoria, ¿no? Siempre es impresionante cómo él recordaba los nombres de cada uno de ustedes, los obispos de Bolivia, y los mencionaba y comentaba el valor que tienen al servir en un vasto territorio como el boliviano, ¿no? Donde el Estado muchas veces no llega, está la Iglesia Católica. Claro. Cierto que ha sido una visita de preparación maratónica, porque los que habían preparado la visita de Juan Pablo II tenían meses de anticipación, que ya sabían que iba a venir el Papa. En cambio, con el Papa Francisco fue poco tiempo, pero creo, como dices, Julio César, se han logrado los objetivos de
de acercar a la gente al Papa Francisco, de dar este vigor también, ¿no? Sentimos que después de la visita del Papa, la Iglesia en Bolivia ha tomado un nuevo impulso y ha estado muy contenta. Ha sido una actividad muy linda a nivel de Iglesia que hemos tenido, no solamente a nivel de Iglesia, porque también la sociedad en general estuvo mucha gente alegre por su presencia. Ahí está algo que señala usted, Monseñor. La visita del Papa Francisco le dio un impulso a la Iglesia. ¿Eso es lo que se puede marcar como resultado principal, Monseñor? Sí, yo creo que sí, digo de esta actividad, ¿no? De esta visita. Pero es cierto que todo este pontificado de 13 años ha sido novedad tras novedad, un baño del espíritu que uno se levantaba cada día y decía, y ahora, ¿con qué nos sorprende el Papa? Y fíjate esta invitación que siempre nos hacía el Papa, ¿no? Déjense sorprender por Dios. Y esta mañana nos hemos levantado con esta dolorosa sorpresa, pero al mismo tiempo grata, porque sabemos que tenemos también ya alguien en el cielo que intercederá por todos nosotros. Sí, a mí me parece muy llamativo una pregunta que le hicieron al Papa, ¿qué pensaba él de la muerte? Como que leía hoy día que él había respondido que le tenía temor al dolor más que a la muerte, pero entre otras cosas, bueno, él decía, quiero que la muerte se me acerque o esté cerca, pero yo esté consciente. Básicamente una respuesta que me pareció interesante. Además, él definía en su autobiografía qué viene después de la muerte, Monseñor. Cierto, fíjate que todo esto tiene que, bueno, lo escuchaba hace rato hablar a Julio César, y creo que esto no lo entendemos si no es desde la acción del Espíritu Santo. Desde la elección del nombre, ¿no? Fíjate que él elige el nombre de San Francisco. San Francisco sabemos que llamaba a la muerte hermana muerte, una relación, digamos, particular, y creo que en ese sentido el Papa Francisco no tenía ningún temor de hablar sobre lo que a todos nos tocará en un momento experimentar, y él con toda naturalidad hablaba de esto, y lo que dices tú, ¿no? Este estar consciente hasta el último momento. Creo que lo ha conseguido, gracias a Dios, porque imagínate, ayer lo teníamos dándonos esta bendición acostumbrada de Pascua, y hoy lo tenemos ya en el cielo. Es decir, creo que son acciones, momentos, eventos que han ido pasando en torno a la vida del Papa, que de verdad son cosas de Dios, son cosas del Espíritu. Sí, Monseñor, para ir cerrando este contacto, sabemos de sus labores. Bueno, la Iglesia boliviana, la presencia en este momento histórico también para la Iglesia Universal Católica, se ha mencionado la posibilidad de que viaje el cardenal Toribio también, pero él no votaría, o bueno, no participaría en el cónclave por motivos de edad. ¿Sabe algo, Monseñor, al respecto? Sí, nos hemos comunicado con el señor cardenal. Él es cierto que tenía una amistad particular. Siempre que los obispos visitábamos al Papa, el Papa siempre preguntaba del cardenal, y creo que este afecto es mutuo. Él nos ha manifestado su deseo de viajar al Vaticano, pero como dices, no participaría del cónclave. Ojalá pueda, porque él también está muy delicado de salud, estar presente en los funerales, pero eso se irá coordinando también desde la comunicación y el acompañamiento que tiene con los médicos. Bueno, Monseñor, le agradezco mucho este contacto y este diálogo que ha tenido también con Julio César. Se despide de usted, Julio César, que nos va a acompañar un momentito más aquí. Monseñor. Muchísimas gracias, Julio César, y también a toda la audiencia que tiene. Monseñor Giovanni, como siempre, mi aprecio, mi admiración también por la labor que hacen los obispos y los pastores en nuestra Bolivia, ¿no? Esperar de que el Espíritu Santo pueda inspirar al Colegio Cardinalicio para la elección del nuevo Papa. Gracias. Gracias, Monseñor Giovanni Arana, es secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia. ¿Cómo es este tema, Julio, que usted conoce muy bien? El nuncio es el representante del Papa en Bolivia, ¿no? Claro. Y mañana se abre este libro. Sé que Julio va a ir a firmar, por supuesto, estas condolencias en La Paz. Es cierto. Lo que pasa es que, a ver, el nuncio es un diplomático, ¿no? Es la cabeza diplomática y representación del Papa Francisco en Bolivia, ¿no? Él es nuncio apostólico del Papa Francisco, es un diplomático de carrera. Normalmente
bueno, los últimos nuncios que han llegado a Bolivia han sido diplomáticos de carrera, todos son, pero en particular el anterior y el anterior han sido nuncios que han estado muy de cerca, han seguido muy de cerca y son la representación diplomática del Papa Francisco. Entonces, por eso es que la nunciatura en realidad es una embajada. Sí. ¿No? La embajada de Bolivia, de Vaticano en Bolivia. En exactamente. Y ellos son diplomáticos, y en Bolivia todavía continúa, y creo que está muy bien, son los decanos diplomáticos, ¿no? O sea, en realidad todo el cuerpo diplomático lo reconoce como decano al nuncio o a los nuncios que vengan en representación del Papa. Y la conferencia episcopal es el comando, prácticamente el liderazgo de la Iglesia Católica en Bolivia. Exacto. Sí. No diré el comando, pero sí, pero sí coincido con el liderazgo. El liderazgo, sí. Sí, correcto. Sí, el cardenal podría ir, según lo que se sabe, nos ha dicho el monseñor, a la despedida del Papa, pero no participaría del cónclave por la edad, hasta 80 años, ¿no? Por protocolo, todos los cardenales son invitados. Si no le ha llegado, le va a llegar la carta. Esto viene directamente de la Secretaría de Estado en una de sus oficinas, que está dividida en dos, ¿no? Y le va a llegar esa invitación. No lo sé si es que él, con la edad que tiene, el vuelo es larguísimo, ¿no? Sí. Hasta Roma. Lo más cerca lo más óptimo en horas es un vuelo desde Santa Cruz hasta Madrid y Madrid a Roma, pero es largo. Largo, ¿no? Sí. Lo que se ha sabido, se ha informado desde la iglesia potosina, el que él iría, todavía está por confirmarse, por supuesto nos lo ha dicho el monseñor, que sí ha expresado su intención, con un joven que lo acompañe, compañía ahí, pues bueno, vamos a ver qué pasa al respecto. Ha tenido bajo perfil últimamente el cardenal emérito en Bolivia, ¿no? Bueno, sabemos de sus dificultades con las enfermedades que tiene por la edad, ¿no? Sí, ahora hablando un poco de los ritos, los rituales, porque vamos a tener unas semanas y días muy ocupados en el tema. Esta noche, por ejemplo, se ha anunciado el tema de que sellan el dormitorio del Papa. Es uno de los rituales. En realidad se inicia con el anuncio que hizo el Camarlengo. Sí. Y junto al Camarlengo lo hizo también el secretario de Estado, Pietro Parolin, ¿no? Que es la figura de Estado más sobresaliente en este momento, ¿no? Porque él ejerce un papel, es un funcionario de Estado de primerísimo. ¿Él es italiano? Sí, Pietro, sí. Parolin es italiano y te cuento, está dentro de la lista de los papables. Puede ser papa. Ya vamos a hablar enseguida de los posibles candidatos. Son europeos la mayor parte de los papables. ¿Sí? Sí, 4. Sí, interesante. Enseguida lo vamos a tratar porque se ha salido la lista, ¿no? Sí. Como también del colegio cardenalicio, que son 135 cardenales. No sé la cifra exacta, pero está más o menos por ahí, porque hubo una nueva. Lo que sí sé que son 39 los latinoamericanos. Ahí Nona tiene un poquito hoy día actualizada esos datos. Primero, Nona, lo que va a pasar, ¿no? Tras el fallecimiento del Papa, son algunos pasos. También tenemos los del colegio cardenalicio. Pero a ver, vamos a poner enseguida unos datos, unos cuadros que tenemos sobre... A ver, vamos con esto de la representación por... Aquí está ya. Empezamos con uno antes. Vamos a ver, hay los pasos que vienen, ¿no? Sí, el primero a Roma, que fue lo que decía Julio hace un momento. Tras la muerte del Papa, la Santa Sede queda en manos del Camarlengo, quien convoca a todos los cardenales a Roma para las exequias y organizar la sucesión. El segundo paso son los preparativos. Los cardenales consensuarán la fecha del cónclave, que debe celebrarse antes del 20º día de la sede vacante, es decir, mañana tendría que ser esta convocatoria. Mañana se convocaría la fecha del cónclave. Sí, aislamiento. El cónclave se realiza con los cardenales encerrados en la Capilla Sixtina para garantizar privacidad. Esta práctica se originó en el año 1270.
Cardenales electos, actualmente hay 135 electores. El modo de votación, la elección es por votación secreta. Para que sea válida se requieren 2/3 de los votos, es decir, en este caso serían 90 votos. 90 para elegir al nuevo Papa, sí. Las papeletas, los cardenales escriben su voto en papeletas rectangulares que dicen elijo in summum pontificem, que lo debe pronunciar mejor Julio. Julio, que sabe latín y también italiano. Luego los depositan en una urna. El recuento, tras votar tres cardenales leen en alto los votos y otros los perforan con aguja e hilo. Las fumatas es otro paso, los votos se queman en una estufa, el humo blanco indica que hay un acuerdo, mientras que el humo negro significa que la votación continúa. Una vez elegido el Papa, la pregunta es, ¿aceptas? El decano pregunta al elegido si acepta la elección. Si responde afirmativamente, la pregunta qué nombre desea usar una vez que sea elegido Papa. Habemus Papam, el nuevo Papa es anunciado al mundo con el tradicional Habemus Papam desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Bueno, eso ya lo vivimos hace 12 años. 12 años exactamente. Los argentinos lo celebraron como un torneo mundial prácticamente, ¿no? Le hicieron hasta canciones, ¿no? Sí. Estribillos y todo, ¿no? Y Sí, se sí. confrontaban con otros hermanos de América Latina. Los mismos latinoamericanos creo que lo celebramos mucho, ¿no? Porque ¿Cómo era no? el primer Papa latinoamericano. ¿Cómo Lo no? que comentaban hace un momento, Tufi, Sí. los electores del nuevo Papa, en Europa hay 53 cardenales, La mayoría europea. Sí. Asia 24 cardenales, Sudamérica 17 cardenales, Norteamérica tiene 16 cardenales, en África hay 18, Centroamérica 4 cardenales y Oceanía 4 cardenales. 135, vuelvo otra vez por favor, 135 cardenales electores menores de 80 años, es decir que hay más cardenales de un total de 252 miembros del colegio cardenalicio, que solamente 135 están en condiciones de votar. Sí. Y ahí está por nacionalidades. Sí, de Italia la mayoría. Hay ¿no? 71 nacionalidades representadas, todos los continentes habitados. Los países con mayor número de cardenales electores son Italia, tiene 20, Estados Unidos tiene 10, España tiene 6, Brasil 7, Argentina 4. Bolivia no tendrá cardenales electores con este cónclave, ya que su único cardenal, Toribio Porco Ticona, tiene 88 años y supera el límite de edad permitido para votar. En aquella oportunidad que lo eligieron a Francisco, lo teníamos al cardenal Terrazas, que votó. Sí. Sí, votó el cardenal Terraza. Porque además, dicho sea de paso, vuelvo otra vez al campo de las anécdotas. Que recordarlo al cardenal Terrazas en Roma, ¿eh? Así. Muchísimo, con mucho cariño. Vuelvo a la anécdota, si me permitís. Claro que sí. En una de las iglesias, construida en 1300, que está en la Isola Tiberina, que es la isla Tiberina de Tiberius, del Tíber, ¿no? Se refiere al famoso río que cruza Roma, está justo al medio, y en esta iglesia, al lado está un hospital, en esta iglesia, el cardenal dejó una urna con tierra de Santa Cruz. Ah, sí. Así, qué interesante. Sí. Eso no sabíamos. Sí, Dejó, y yo recuerdo muy bien a un sacerdote boliviano que me dijo, mira, esto es tierra de Santa Cruz, y la trajo el cardenal Terraza Sandoval. Julio Terraza. Ahora, sí. Julio, enseguida vamos a tratar de hablar un poco del perfil político, que quizás es el más controvertido del Papa. Incluso se han escrito ya algunos textos hoy día al respecto. Pero se ha conocido dentro del testamento del Papa su deseo de ser enterrado en un sepulcro sencillo. La austeridad era una de las marcas del Papa, uno de los sellos de su pontificiado. Escogió Santa Marta, ¿no? ¿Cómo es esta situación? A ver, lo primero que Sí. vamos a ver si se cumple, Sí. porque el Papa, al ser, en realidad fue un monarca, porque Ya. es así, Sí. es una monarquía, ¿no? Si bien es una monarquía electa, no es por sucesión, pero es electa, es una monarquía a todos los usos. Él pidió no ser exhibido, porque vamos a empezar a ver Ajá. el féretro que lo destapaban. Nosotros hemos visto todo el trabajo que le hicieron del maquillaje a los anteriores papas. Por ejemplo, el último que hemos visto fue el que ya estaba emérito, que era el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, y lo podíamos ver con el maquillaje que le hace el protocolo, le hacen la gente que trabaja en eso. Bueno, el Papa pidió que cierren
el féretro. Él no quería que lo vean. Vamos a ver si lo cumplen. Ajá. Y ojalá cuando veamos eso nos acordemos de este comentario. Otra cosa, no sé si... ¿Por qué sería eso, Julio? Él lo pidió, no tengo la explicación, Sí. pero una de las cosas que me llama la atención, y seguramente ustedes como periodistas lo han notado, es que los féretros son de madera lisa, ¿no? En realidad es una caja, lo más común y silvestre, ¿no? No tiene ni arreglos ni ornamentos, ¿no? Ni podrían ponerle los barrocos que quieran en la madera, digamos, en la creación artística y todo. No. Son madera. Y creo que eso se va a mantener, obviamente, con el Papa Francisco. Y va a ser exhibido. La verdad que el papado tiene un montón de mensajes, ¿no? En muchos casos subliminales y en otros muy abiertos. Ustedes deben recordar en marzo del 2020, cuando el Papa sube solo. Yo estaba en Roma con mi esposa y mi hijo. ¿La imagen de la oración durante la pandemia? Claro. Esa es la imagen más impactante Icónica, de los últimos tiempos. Icónica, sí. Icónica. La subida que él tiene, y de verdad que estaba así de vacía Roma. Era impresionante. Yo sé que vos conocés Roma y has estado en su bullicio, en el atractivo que tienen los turistas, en la pasta, en la comida, en la festividad que tienen al relacionarse los italianos, sin poner un cliché, pero son realmente abiertos, son gente muy interesante. En ese tiempo Roma estaba vacía, como el mundo entero, como París, ¿no? Como Santa Cruz, como no sé qué. Claro. Pero en el caso de Roma era impactante. Ese día llovía, Tufi. Llovía, era una, digamos que una chinchina, como decimos los cruceños, una garúa que caía sobre la ciudad. Y la soledad, el crucifijo milagroso, que le llaman los italianos el crocifisso miracoloso, la imagen de la Virgen y un Papa en una soledad absoluta subiendo. Sí. Ahí el mensaje era: el Papa está golpeado, pero está con la gente que moría Así y que es. enfermaba de COVID. Ustedes recordarán. Y en estas horas y las que vendrán y los días vamos a ser testigos, entre comillas, de esa industria de la comunicación, pero en positivo, tan bien estructurada que tiene la Iglesia Católica, porque yo veía cómo hoy se mostraba esta imagen impactante también del Papa. Ayer, en el domingo de resurrección, él en contacto con la gente en esas condiciones, ¿no? Yo te voy a poner Sí. en una encrucijada A ver, sí. a todos para Sí, que sí. recordemos la maravilla de directores cinematográficos que tienen en Italia, ¿no? En la historia. Te cito uno, Franco Sefirelli, por ejemplo. Ya. Franco Sefirelli, que hizo La Pasión Sí. de Cristo, Sí, sí. que fue una de las más impactantes. Si querés podemos seguir citando la industria cinematográfica, ¿no? Fellini para comenzar, digamos. Empecemos por ahí. Sí. Y la maravilla del lenguaje de la imagen que logran esto. Eso fue esta imagen que estás describiendo, Sí. y que te acabo de comentar, que la viví personalmente en Roma. Era una toma cinematográfica de primer nivel, ¿no? Porque había mucho lenguaje de la imagen codificado, Sí. Tufi, ¿no? Codificado. No necesitabas decir que el mundo estaba en pandemia. Ahí estaba retratado el hombre en su soledad, ¿no? El Así hombre enfrentado a sus miserias, ¿no? Sí. Y a su debilidad humana, ¿no? Julio, quiero tocar los dos. Vamos a seguir seguramente muchos días más con el tema, pero dos temas puntuales. El Papa fue reformista finalmente, ha sido finalmente un pontífice elogiado, pero también criticado incluso en su país. Han empezado en Argentina a preguntarse por qué no fue el Papa dentro de los 47 viajes que hizo en su papado a Argentina. Y hoy veía yo en TN, el canal argentino, esta descripción biográfica del Papa, los problemas que tuvo con el kirchnerismo, los problemas que tuvo con finalmente Milei con él, que al final terminaron de todas maneras kirchneristas y Milei llegando hasta donde el Papa, Maradona, que a nivel futbolístico ni qué decir la cantidad de deportistas que se acercaron, pero a ver, hay quienes dicen, y hoy leía, vamos a ver si tenemos un video o un texto que nos iba a enviar Raúl Peñaranda, decía esta especie de crítica hacia el Papa, de ser muy progresista, de ser muy de izquierda y muy tolerante
con dictaduras así calificadas como la de Nicaragua, como la de Maduro, porque lo recibió también a Maduro en algún momento en Venezuela, Cuba misma, una especie de silencio del Papa en relación a ciertos abusos que se cometen contra los derechos humanos en estos países. Más allá, por supuesto, de todas otras reformas que ha encarado y que me vas a mencionar desde tu punto de vista, si ha sido un Papa reformista, si logró cambiar la Iglesia por dentro, y ahí también hay polémicas internas, ¿no? ¿Cómo lo ves ese punto? No era un papa conservador. No era un papa conservador. Yo no sé si le queda el título de reformista, pero no era conservador. Yo he visto a mujeres en la iglesia tomar un sitial que a lo largo de más de 1000 años de papado, no digo 2000 porque ya es extenderme demasiado, pero 1000 años, no lo había tomado. Por ejemplo, para mí el más conmovedor de todos es que en este momento, ahora, la gobernadora del Vaticano es mujer. Y me vas a decir, ¿qué tiene que ver? No, viejo, la gobernadora tiene un ejército a su cargo. La guardia Svizzera, que le llaman ellos, que es la guardia suiza, se cuadra ante su comandante y es una mujer. La gendarmería, los gendarmes, la que da seguridad, se cuadra ante una mujer. Eso era impensable, Tufi. Impensable que una mujer comande Fuerzas Armadas Vaticanas. Y solamente te digo desde el punto de vista ya de la fuerza, digamos. Pero también está a cargo de la transparencia en el banco IOR, el banco que es el Banco Vaticano. Sí, sí. La transparencia, la reforma que hizo adentro para darle transparencia y seguridad y solidez a la banca, y la reforma que hizo hacia adentro a través de una mujer en procesos complejísimos. También. Pero cómo no, en organizaciones que no son abiertas totalmente a que sean controladas por mujeres. Y yo siempre lo escuché decir e insistía, seguramente vos te diste cuenta con tu agudeza periodística, siempre decía, donde hay una mujer, las cosas funcionan. Se refería a la transparencia, a la ejecutividad, porque hay algo que nosotros tenemos que reconocer de nuestras madres, nuestras hijas, nuestras abuelas, nuestras esposas, de todo, de que tienen una pasión por dentro cuando hacen las cosas, que no la tenemos nosotros muchas veces, ¿no? Sí. Yo creo que él decía, este mundo está mejor por el trabajo de las mujeres. Eso, ese es un punto. Si, ¿no? si eso fuese, digamos, punto de controversia, porque hay gente que mira desde este signo. Ahora, otro, la inclusión. Pero todo esto que te estoy diciendo tiene una base doctrinal que está en los evangelios. No es que viene un reformista y decir, no, es que los reformistas o los conservadores suben el volumen a determinadas partes del evangelio. Si querés podemos verlo, digamos, qué es lo que dice, qué dicen los evangelios de nuestro Señor Jesucristo sobre estas cosas, ¿no? Julio, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sé que tu tiempo también es limitado, pero hablar del Papa es apasionante en todo su sentido, igual que la Iglesia. Pero a ver, la figura ya política del Papa, me decías, no ha sido un conservador, todavía no lo definís como reformista, eso entiendo, pero a ver, políticamente la crítica viene en el sentido de la tolerancia hacia determinados regímenes, y vamos a escuchar, te quiero invitar a escucharlo a Raúl Peñaranda, que escribió hoy día sobre esto, y él nos lo resume en el siguiente video, lo que escribió. Las virtudes y las posibles debilidades que ha tenido el Papa Francisco. Escuchemos. Sí. Según mi criterio, el pontificado de Francisco ha sido muy importante. Cambió un estilo que tenían papas anteriores, que estaban más apegados al boato, al lujo. Introdujo un estilo más humilde, más modesto. Se acercó más a los pobres, a los necesitados. Dio señales importantes, aunque con avances y retrocesos, sobre los derechos de los homosexuales dentro de la Iglesia y lo mismo sobre los derechos de las mujeres dentro de la Iglesia.
avances, retrocesos, aperturas y luego también una manera de dar pie atrás. Sin embargo, un papa que ha cambiado la manera de mirar a la iglesia hacia el mundo secular, hacia el mundo del laicismo, la ha abierto, la ha modernizado, y es difícil que estos avances puedan volver atrás. Pero como en todo, luces y sombras. También se puede señalar que el Papa pudo haber elevado su voz de manera más explícita, más fuerte, más clara respecto de abusos de los gobiernos autoritarios en la región. Él, que era un Papa progresista, como le decían, un Papa peronista, se sentía cercano a estos gobiernos, o por lo menos la idea de que se necesitaban gobiernos progresistas en la región, pero esa idea suya también le impidió ser más claro en sus críticas a estos gobiernos, a los excesos, al autoritarismo. Dijo muy poco y muy tarde respecto de los abusos de Nicolás Maduro. Y en el caso boliviano, su visita al país hace una década más bien fue una manera de reforzar al gobierno del entonces presidente Evo Morales. Sin duda, con estas luces y estas sombras, sin embargo, un pontificado importante, un avance para la Iglesia Católica, y deja, creo yo, una vara alta para su sucesor. Criterio del periodista boliviano Raúl Peñaranda. Julio es periodista de vocación, creo yo, además de ex embajador, por supuesto, y lo que hace ahora también en la comunicación. ¿Qué te parece, Julio, ese balance del perfil, así cortito como lo ha hecho Raúl, no? A ver, yo te digo que los periodistas en general, y como lo sabemos, te he escuchado hablar mucho de eso ahora en tu faceta también de formador, de que lo que no se informa no existe, digamos, ¿no? Pero en el caso Vaticano, 2000 años de existencia, yo he hablado con el Papa de estos temas, de temas comunicacionales. Yo tenía una obsesión con el Observatore Romano. El periódico de allá. Sí, del Vaticano. y hablábamos con eso, ¿no? Sobre todo que yo tenía la impronta, digamos, de decirle, atención, porque están estas tecnologías que nos están avasallando, le decía a los católicos, porque todos son think tanks, digamos, no, está el búnker de los asiáticos, estaba lo de Estados Unidos, estaba una serie de cosas que interactúan. O sea, tenés que ver esa vorágine, tenés que sentirla, ¿no? Por eso cuando dice, no, es que no se manifestó, lo que pasa es que la procesión va por dentro. Yo desde dentro del Vaticano he visto, imagínate, uno de los papeles míos era precisamente traducir lo que decían los obispos. Atención, Nicaragua, por ejemplo. Detuvieron a los obispos, metían presos, han matado gente, o sea, una serie de cosas. El trabajo no era ante los medios, no era causar sensación como estamos acostumbrados, ¿no? Cuando un político quiere hacer algo o cuando quiere dejar de hacerlo, llama a los medios de comunicación para que parezca la sensación, ¿no?, de que se está haciendo cosas. Papa Francisco, no como Papa Francisco, sino todo su, digamos, entre comillas, su gobierno, actuaba de una forma interesantísima por debajo. El gran artífice de eso es este señor que va a ser candidato seguramente a Papa, que trabajaba con objetivos diplomáticos, sí, pero de una presión impresionante. No, en algún momento nuestra intención era de que hagan ese trabajo entre Chile y Bolivia para resolver el tema marítimo, como lo hicieron en el canal de Beagle, ¿no? Con Argentina y con Chile. Sí. Pues lo hacen. Lo que pasa es que sí, lo que nosotros sentíamos era que hacía falta que él lo diga, que lo exprese públicamente. Pero si hubiéramos puesto un micrófono y una cámara para escuchar lo que le decía a Maduro, el Papa, dentro de sus reuniones, ¿no? Cuando está él recibiendo las fotos y todo lo demás, abrazos y todo, fuera cámaras, digamos, y sentate, ¿no? Y el Papa tenía un carácter, una entereza que no te las mandaba a decir,
Mira. No te las mandaba a decir, él ya te sentaba y ponía play, porque además, y sacaba su discurso a cargo. ¿Por qué? Primero por el convencimiento que él tenía de las cosas, tenía un panorama muy claro de la política. Si querías hablar de política sin meter, si querés vos el tema de religión, tenías un conversador de primer nivel. Claro. Un analista de primer nivel, ¿no? Sesgos, todos tenemos, obviamente. Te pones en la esquina y ves el gol de una forma, te pones del frente, lo ves de otra, te pones detrás de la malla. Estoy hablando en un lenguaje futbolístico, sí. Vas a disculpar. Sí. Muy popular, claro, digamos, para que la gente entienda. Pero el Papa tenía una capacidad de ver en 360 grados. Lo último, Julio, por el tiempo tuyo y también un poco para ir cerrando nosotros. Decías, ¿quién será el sucesor? Probablemente un europeo, y mencionabas este nombre. Hay mucho también ahí de política interna. Dicen que el Papa Bergoglio, Francisco, logró estructurar casi una bancada, entre comillas, de cardenales de su lado. ¿Vendrá por ahí una continuidad, un cambio? ¿Y será europeo, probablemente, o cómo lo ves? Hoy día conversaba con un vaticanista, sí, un italiano, que me decía, atención, no estamos para cambios bruscos en este momento. Él pensaba de que iba a haber un reformista moderado. Él creía que lo que acabas de decir lo confirmaba, decía, él se preocupó de tener una fuerza que pueda votar por estas líneas, ¿no? Pero moderado, ¿no? Sin llegar a los extremos, digamos, de ok, se pueden casar los sacerdotes, ok, podemos hacer... No, sino que mantener esta línea por lo menos por 5 años más. Y un detalle que acabamos de ver que nos mostró Nona, que me pareció muy bien, tu trabajo periodístico y gráfico, interesantísimo, pero una de las cosas que me decía este vaticanista, no te preocupes, vamos a tener papa antes de que empiece el verano europeo. Antes de junio. Claro, bueno, junio, digamos. Sí, claro, ¿no? junio. Incluso él me dijo, antes de Corpus Christi, vamos a tener un nuevo papa. El vaticanismo me lo decía así, y cuando me lo decía, yo le decía, ¿por qué? Por una razón sencillísima. ¿Sabes lo que está pasando en Roma? Yo estuve hace 1 mes y medio, más o menos, en Roma, y Roma está cambiada en muchos sentidos, ¿no? En otros no, obviamente. Pero a lo largo de este tiempo se esperaban 5 millones de turistas sobre Roma. No me imagino cómo va a ser las exequias del Papa Francisco, pero es la cantidad, ¿no? Entonces él decía, y además va a ser algo histórico, me decía este vaticanista, me decía, va a ser algo histórico. Año del jubileo encima. Año del jubileo, con un papa que lo abrió y otro papa que lo va a cerrar. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la Iglesia Católica.